Vamos a concluir entonces esta pequeña retroalimentación con las observaciones que tienen que ver con el otro grupo de testimonios. Están por un lado los testimonios que se rindieron o las declaraciones que se rindieron a lo que ustedes denominaron el gerente o el representante legal, en este caso de la empresa que terminó despidiendo al demandante. Noté, de hecho esto pasó en los dos grupos, que gastaron bastante tiempo discutiendo temas como si se había firmado el contrato, si dónde se firmó, con quién estaban cuando se firmó, etcétera. Y entonces de ahí me surgió la idea de hacer esta observación. En la medida de lo posible, es necesario evitar gastarse el tiempo de preguntas en temas que ya de entrada estaban por establecidos o se encuentran establecidos, ¿cierto? Para el caso de nosotros, pues ya se daba por establecido que la persona sí había firmado un contrato. Lo que sí era importante, y de hecho creo que los dos grupos lo hicieron bastante bien, era preguntar específicamente sobre condiciones, consecuencias y naturaleza del contrato, de manera que la discusión no se enfocara en si firmó o no firmó, lo leyó o no lo leyó, sino cuáles eran las consecuencias que se debían y las responsabilidades que se derivaban del contrato, etc. Hago esta observación ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, inclusive en la vida real, uno nota que en los interrogatorios y en las declaraciones se gasta mucho tiempo en esta parte, en temas que ya desde el principio las partes dieron por establecido y entonces tienden a empantanarse un poquito los ejercicios de interrogatorio. Lo mismo vale para aquellos casos en los que se cita a alguien de una empresa para que explique cosas internas o información interna o procedimientos internos de la empresa. Se debe ser, sobre todo si es uno mismo el que está llevando a este declarante, pues debe ser muy preciso en pedirle, mire, dígame este procedimiento, descríbamelo, por qué existe, cómo se aplicó, por qué no se aplicó, qué se hizo, qué no se hizo, etcétera, etcétera. Y lo mismo cabe cuando se va a interrogar a alguien, que esto fue lo que ocurrió creo que en los dos casos, en los dos grupos. La idea de llevar al gerente o al representante legal era que explicara, bueno, cuál fue entonces el gran daño que ese trino le causó a la empresa y que por ende justificaba, creo yo, que la empresa lo despidiera. Siempre que se va a preguntar sobre perjuicios, es muy importante que las preguntas estén enfocadas en circunstancias de cómo se generaron, por qué se generaron, cuáles son las características de esos perjuicios y qué consecuencias, en este caso adversas, se le generaron a la empresa, de manera que se entienda cuál es la lógica, para este caso específico, cuál es la lógica que justifica que una empresa hubiese tomado o no una decisión. Y por último, quería hacer la observación sobre esto, esta parte de evitar en lo posible las expresiones dígale al despacho, manifiéstele al despacho, que de hecho son muy recurrentes en el ejercicio en general. Hago el llamado de atención acá porque curiosamente para los dos grupos, según mis apuntes, fue ahí en donde caí en cuenta de que se estaba utilizando con mucha regularidad. Estos son expresiones, digamos que de vieja data, existen en el ejercicio y en la forma como se desarrollan los ejercicios de las audiencias en Colombia, pero no quiere decir que se tengan que utilizar y no quiere decir que sean una camisa de fuerza. Esto es una visión, y les comparto una visión muy personal. Para mí es una forma de alguna manera arcaica de formular una pregunta. Es decir, el interrogatorio, el testimonio, el ejercicio del testimonio de una persona que está declarando, pues de alguna manera es un ejercicio de diálogo. Entonces, lo que se trata es de establecer una conversación con esa persona para obtener información de esa persona. Entonces, de ahí que si ante toda, antes de cada pregunta yo utilizo la expresión manifiéstele al despacho esto, manifiéstele al despacho, manifiéstele al despacho, de alguna manera hago perder el ritmo de ese ejercicio de pregunta-respuesta, que es el que yo debo tratar de promover. Esto es sencillamente una observación bastante personal.
Finalmente, en lo que tiene que ver con otros testigos, algunos citaron a la novia, a la maquilladora, a los amigos, al manager, para que explicaran en el caso del demandante cómo se había visto afectado y las consecuencias y por qué era que había escrito el trino y cuáles habían sido los perjuicios que se le habían causado, etc. Sin embargo, noté que especialmente en el primer grupo, hubo muchas preguntas sobre salud mental, preguntas específicas sobre salud mental que se le formularon a personas como estas que, pues, si lo miramos objetivamente, no tenían ninguna experticia. Y de hecho nadie objetó esas preguntas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque recuerden que no es dable o no es prudente preguntar cosas sobre temas tan específicos o científicos como este a personas que no tienen en principio el conocimiento específico. Y también noté, casi esto también fue en los dos grupos, que a estos personajes los llevaron para hablar de lo divino y lo humano, del contrato, de los perjuicios, de la depresión, de la plata, de la presión, de que lo estaban acosando laboralmente, que no recuerdo, creo que fue en el primer grupo, que había una muchacha que lo pellizcaba, etc. Recuerden que cuando se llevan este tipo de testigos, que no son expertos en nada, pues deben estar enfocados en una circunstancia específica o en un punto específico. Ejemplo, en los perjuicios económicos, en la presión que la persona vivía, en las consecuencias adversas, etc. Pero entonces es bueno, por la naturaleza de este tipo de declarantes, es bueno enfocar una circunstancia o grupo de circunstancias específicas con cada uno de estos declarantes. Tener también mucho cuidado con el tema de los testigos de oídas. Lo digo porque sobre todo en el caso de la novia, la maquilladora, y creo que en el grupo de la tarde citaron a uno de los amigos, hubo mucha expresión de fue que me dijo, fue que yo escuché, fue que... Entonces recuerden que esos testimonios de oídas pues tienen una complicación y son bastante contraproducentes, y de hecho se debe objetar lo pertinente cuando uno se da cuenta de que la información que se le está sacando al testigo son cosas que no le constan como tal al testigo, sino que fue que al testigo por ahí le hablaron o le dijeron. Y por esa misma razón, cuando se toman estos tipos de testigos que digamos que como que tienen una afinidad tan cercana con una de las partes o con uno de los involucrados, es donde uno más atención debe poner en el tema de las objeciones, porque son los testigos que tienen, que son mucho más proclives a la subjetividad y a parcializarse, y muchas veces inclusive a tergiversar totalmente las historias. Finalmente, doctores, ya para cerrar esta parte, el tema de los alegatos, y creo de los alegatos de conclusión. Acá estamos hablando de alegatos de conclusión. Al igual que con los alegatos de apertura, es sumamente importante establecer una estructura lógica para este alegato. Es decir, el hecho de que se trate de un alegato de conclusión no quiere decir que yo tenga que mezclar o pueda mezclar al mismo tiempo consideraciones jurídicas, filosóficas, personales, fácticas y probatorias. Debo ponerle una estructura lógica, porque recuerden que la idea de un alegato de conclusión es como darle un cierre a una discusión que ya de por sí se había extendido bastante, y que era bastante compleja. Sintetizar en ese alegato de conclusión qué se probó, cómo se probó. Hay diferentes estructuras, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero la idea básicamente es esta, y en la medida de lo posible, creo que en uno de los grupos sucedió, evitar cerrar con una pregunta. Se puede abrir con una pregunta, pero cerrar con una pregunta pues es como contraproducente, porque preguntarle al final al juez, no sé, cosas como, bueno, ¿y usted qué piensa, señor juez? Pues eso puede dar lugar a muchas interpretaciones, porque el juez lo que va a decir es, bueno, a mí me están pidiendo mi opinión o me están pidiendo el criterio como tal según lo que me está informando esta persona. Entonces, fíjense, por ejemplo, este es simplemente un ejemplo de estructura.
de alegatos, que por sí es un ejemplo que es muy sencillo y suele funcionar. Una sugerencia que algunos autores hacen es plantear un alegato de conclusión en este sentido o con esta estructura. Plantear una pregunta al principio, ojo, no al final, sino al principio. ¿Por qué? Porque cuando usted plantea una pregunta al principio de su discurso, quien lo está escuchando va a estar preguntándose, oiga, ¿cómo me van a contestar esa pregunta? Plantear una tesis. ¿Qué es lo que se trata de defender? Esta tesis es básicamente la respuesta a esta pregunta. Las premisas que sean del caso, es decir, en qué estoy apoyando esta tesis y finalmente la conclusión a la que yo quiero que se llegue. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto es un ejemplo increíblemente sencillo para que entiendan más o menos la lógica de esto. En este caso, digamos que yo soy el demandante. Entonces el demandante, una pregunta que debería plantear es, ¿fulanito fue despedido sin justa causa? La tesis que va a defender es que sí fue despedido sin justa causa. ¿En qué apoya ese sí fue despedido? Entonces acá es donde uno se extiende. Punto número 1, porque se respetó el contrato, porque le violaron el debido proceso, porque ¿en qué se probó? Pues porque el demandante lo confesó, porque el demandado lo confesó, porque este testigo aportó esta información en donde se ve claramente que se respetó el proceso, etcétera, etcétera. Entonces fíjense ustedes, esto es la tesis vendría acá, y esto es lo que soporta o lo que defiende esta tesis. Y finalmente, estas consideraciones me van a llevar a una conclusión. Para el caso de nuestro ejemplo, la conclusión sería que en efecto el despido sí fue con justa causa y que por ende se le deben pagar las indemnizaciones que reclamó al principio o que reclamó en la demanda o donde sea que las haya querido reclamar. Fíjense ustedes que el plantear una estructura lógica a los alegatos me permite a mí organizar de manera un poco más lúcida toda la información que se obtuvo a lo largo del debate procesal, porque si se dan cuenta, pues la dinámica del debate procesal a veces es un poco dispersa y el alegato de conclusión es la oportunidad de oro que yo tengo para ponerle orden y cerrar bien la discusión. Finalmente, quería sugerirles un pequeño ejercicio, que pues obviamente no lo vamos a ver en este momento. Es un pequeño ejercicio y es para que ustedes se den cuenta de lo que puede pasar cuando alguien se apresura al momento de tratar de construir un argumento y lo hace mal. En YouTube ustedes se van a encontrar este video que tengo yo acá. De hecho aparece así, como se reanuda audiencia contra hija de Aida Merlano. Esto es subido por el canal del Tiempo. Y si ustedes miran esa audiencia, pues es una audiencia que dura hora y media, no van a ver la hora y media completa, pero si ustedes miran desde el minuto, desde 1:19, que es más o menos acá, se van a dar cuenta de las dificultades que tuvo la Fiscalía desde el punto de vista argumentativo para sostener en este caso concreto cuáles eran las razones por las que se debía, según la Fiscalía, imponer la medida de aseguramiento en el caso de la hija de Aida Merlano por la fuga que ya todos conocimos. Les dejo entonces esa inquietud, les dejo esa tarea para que en algún momento ojalá la hagan y reflexionen ustedes, en este caso, cuáles fueron los errores argumentativos que se cometieron y que llevaron a las consecuencias que todos conocemos, y es que esa medida de aseguramiento no se pudo cumplir o no se pudo decretar. Bueno, doctores, les dejo entonces en esos términos la retroalimentación y espero que de alguna manera les haya servido como ejercicio básico de reflexión. Muchas gracias.